Hola a todos los estudiantes de literatura. Hola, soy la profesora Estrada. Vamos a estar estudiando cómo desarrollar un escrito en el estilo MLA, la Asociación de Lenguas Modernas o Modern Language Association, MLA Style. Vamos a hablar de una información general y después vamos a mostrarle un formato. Una vez que el estudiante termina el high school y llega a college, pues entonces ya los ensayos toman una característica diferente. Ya hay diferentes estilos de documentos, pero en el college el más usado va a ser MLA Style. Así que el maestro ahora no solo va a ver si usted sabe escribir un ensayo, sino él va a ver cómo sabes, cómo aprendes a desarrollar una investigación, dejar escrito esa investigación que hiciste. Quieres saber qué tan buen lector eres, quieres saber qué buen crítico eres, quieres saber qué tan capaz eres de canalizar diferentes puntos de vista de manera imparcial. Es decir, sin ponerte de parte de ninguno de ellos y es decir, sin parcialidad. Quiere asegurarse de que sabes usar fuentes fidedignas. Para todo esto debes mencionar en tus escritos las fuentes de donde obtuviste esa información, sea que la parafrasees o que la escribas tal y como aparece en la cita, pero siempre debes mencionar el autor y la página. El maestro quiere saber cómo sabes comparar, cómo sabes ver las diferencias, las similitudes, cómo puedes detectar ambigüedades, las discrepancias, las parcialidades. El profesor va a poner énfasis en todo esto mencionado, pero también en esa última página donde listas todas las citas que usaste. Entonces, cuando él va a evaluarlo, claro, él va a evaluar todas esas cosas, pero también va a ver esas cosas obvias que debiste haber aprendido en high school, como son la introducción, el cuerpo, la conclusión, la sintaxis, el uso de las palabras, de las frases, el vocabulario, si hubo repeticiones, si supiste usar los sinónimos, los equivalentes y la puntuación. Puede que pierdas algunos puntos si alguna de esas cosas obvias que debiste haber aprendido en high school no las cumples en este documento. Su investigación debe estar basada en información, datos precisos. No pueden estar fundados en datos falsos y ahí no puedes estar inventando historia y ahí no puedes estar usando generalidades ni dando tus opiniones, tienes que ser específico. Por eso se usan muchas fuentes y luego de todas esas tantas son las que uses, son las que tienes que mencionar después al final en un listado. Esto no es investigación, así que debes leer, tomar notas, tirar fotos, hacer highlights, marcar, sacar copias de las páginas específicas que vas a usar. Debes nutrirte de diferentes fuentes como libros, artículos, entrevistas, bibliografías, antologías, páginas de la web, enciclopedia, videos, figuras. Y debes tomar nota y escribir números, debes organizarte. Es decir, cuando tengas toda la información ya fuera, vas a clasificarla, vas a poner a un lado la que piensas que verdaderamente vas a usar y al otro lado la que piensas que no vas a usar, pero no la descartes, no la tires, porque en el transcurso de ese documento te puedes dar cuenta de que en esos que desechaste hay una información importante para ponerlo aquí, entonces vas y la buscas, o no deseches ninguna de las informaciones que solamente clasificas dos grupos y después las enumeras. Las enumeras y le llevas un control de toda esa numeración. La número 1 es de esto, de fulano de tal, como si fueras a hacerlo de las citas. La número 2 es esto y esto y esto, porque si no, tanta información se le puede formar tremendo enredo. Por eso primero tienes que buscar la información, la fuente y ponerlas en orden y enumerarlas. Ese numerito, aparte de cuando estás escribiendo, cuando pones la página, y el autor y la página, pones también aparte ese numerito que te va a identificar dónde está ese documento, qué número de documento es. Porque durante todo el proceso te va a hacer falta estar organizado de esa forma. Así que hay quien va directamente a la computadora y comienza a escribir su documento, pero hay quien necesita pues hacer un borrador o hay quien prefiere hacer primero un ensayo
Como que, por ejemplo, los que están haciendo eso por primera vez, prefieren hacer un ensayo largo, porque sabe que el MLA va a llevar por lo menos mínimo 8 páginas. Puede que el maestro le pida que tenga 10. Entonces, el estilo MLA siempre va a ser a 2 espacios y eso le va a permitir pues alargarlo también cuanto más citas tenga, y ahí porque se cuenta las páginas de las citas también. So, si tienes 2 páginas de cita, ya tiene 2 páginas ahí ya que puede, así que cuanto más citas tenga mejor. Así que pueden también ver, para esos que van a hacerlo por primera vez, pueden ver el video de ensayo paso por paso y ahí ven solamente que es para un ensayo corto y tienen que tener en cuenta de que este es más largo, ¿ok? So, en un momento vamos a ver el formato. En el ensayo era para informar sobre algo, proponer, exhortar sobre algo, basado en una información de 2 o 3 fuentes, y que no tenías que listarlo, no tenías que decir cuál era la fuente, de en qué página estaba, dónde estaba, no tenías que decir nada de eso. Pero en el MLA sí, sí lo tienes que hacer, porque en el ensayo era informativo, pero en el MLA es investigativo. So, entonces sí vas a tener que exponer lo que otros han investigado. Es decir, las conclusiones que ellos han llegado, las hipótesis, sus experimentos, las encuestas que ellos han hecho, los resultados que han obtenido y todo basado en la investigación de ellos, no en tu opinión. So, y vas a buscar tanto los que piensan de una manera como los que piensan de otra, porque tienes que estar contrastando. Tu imparcialidad es muy importante en este tipo de escrito. Vas a criticar y analizar, no vas a opinar. Así que, por ejemplo, si vas a escribir y dices, este autor tuvo como resultado tal cosa, en cambio este otro, y siempre tienes que poner, cuando mencionas un autor, antes de cambiarte para el otro, tienes que poner el apellido y la página, ¿ok? Y entonces después sigue con otro. En cambio este otro plantea o le dio como resultado tal cosa, después sigue y tal, fulano de tal y tal persona se oponen a estos dos por esta situación, ellos proponen esto y esto y esto. Por otro lado, el experimento de tal dio tal información. Entonces, si contrastamos este con otro, podemos notar quizás alguna ambigüedad, esto o lo otro, pero no siempre lo que ellos están diciendo, ¿no? Nunca tu propia opinión. Así que exponer los diferentes autores con sus diferentes puntos de vista, resultados de investigación, y vas intercalando unos con otros dando tu explicación. ¿Cuántas fuentes debes usar? Bueno, pues ya le dije, las más que pueda, para que así pueda tener 2 páginas de citas. Y entonces por lo menos 2 libros, 2 artículos, 2 de la web, 2 de algún diario, audio, visual, antología, enciclopedia, bibliografía. Y también quiero aclarar, y eso lo pongo después en una eso del formato, que cuando es una crítica de una literatura hay cierta variación en eso, porque ahí sí tienes que dar ciertas opiniones, ¿no? Y si hay algo que encuentras que quizás no está en ninguna de las citas, las puedes exponer, pero siempre especificando de que quizás alguien haya notado esta parte de la literatura, si estás criticando algo de una narrativa, una poesía, porque a veces no lo encuentras, pero no puede ser, quizás no es tuya ese descubrimiento, ese análisis que estás haciendo precisamente, y entonces tienes que ser un poquito más claro en eso. Quizás ya algunos críticos se hayan dado cuenta de esta parte que yo estoy viendo en esta parte de la poesía, o en la parte de esto. Yo creo que esto es lo que quiere decir, esto y lo otro, siempre liberándote de los plagios, ¿ok? Entonces, en el texto, las citas en el texto, así que debes especificar las fuentes, y entonces, por ejemplo, sea que lo parafrasee o sea que lo pongas tal y como está, si lo pones tal y como está, siempre tiene que estar entre comillas. Pones el paréntesis para poner el autor y la página, al autor, coma, la página, y el punto siempre después del paréntesis. Si en el párrafo mencionas el autor, cuando está escrito, solamente tienes que poner entre paréntesis el número de la página, ¿ok? Si la mención es más larga, de 4 líneas, debes escribirla aparte, en un párrafo aparte, a un margen de 1,5 pulgadas, ¿ok?
Si el autor es desconocido, entonces debes poner la frase más corta del título. Por ejemplo, si se llamaba El conejo travieso, no puedes poner él, porque él es un artículo que por lo que comienzan muchos títulos. Solo tienes que poner el conejo, coma y la página. Cuando es anónimo, que entonces vas a usar el título. Si la cita es muy larga y quieres usar puntos suspensivos, nada más que puedes escribir 4 líneas. Y al final de las 4 líneas poner los puntos suspensivos y las comillas, sin olvidar las comillas del principio. Y entonces, entre paréntesis, el autor, la página, cierra el paréntesis y el punto siempre después del paréntesis. Si vas a decir que la hipótesis de una fuente rechazó esta otra fuente, siempre menciona primero el autor y la página de la primera fuente y de la segunda. Recuerda que el lector debe seguir el orden de tu crítica. Si tienes que mencionar 2 autores, pones, por ejemplo, entre paréntesis, Smith and Hall, 235. Esa sería la página. Si son 3 autores, Smith, Hall, Pérez, 237. Y si es una obra de teatro, tienes que mencionar el acto, la escena y la línea. Por ejemplo, Hamlet, acto número 1, escena 3, línea número 25. Sería Hamlet 1.3.25. Si son fotos, si vas a tener figuras, caricaturas o algo, tienes que darle número de figura. Figura número 1, figura número 2. Para cuando lo menciones, poner este paréntesis, sí, figura number 1. Ver la figura número 2. Okay, si dices algo como que en los últimos años o en el último año, tienes que especificar la fecha. Por ejemplo, si el autor es Smith, pone Smith, 2017, y la página. Okay, tienes que especificar el año. Si no tiene fecha o autor, nunca ponga las abreviaturas NA, not available, o ND, no date, nunca use las abreviaturas. Entonces aquí ya les voy a mostrar esta sería la primera página, como luciría. Entonces, como ves, en cada lado, para la derecha y a la izquierda, 1 pulgada, arriba 1 pulgada, pero arriba se lo tienes que set en media pulgada, porque tienes que poner siempre en cada esquina, aquí, el apellido y la página. Entonces ahí pueden leer esa información que les digo. En este lado va a aparecer el nombre del estudiante, del maestro, la asignatura y la fecha, así de esa forma, sin ponerle coma. El día, el mes y el año, sin ponerle coma, sin ponerle ningún dash, nada, así como aparece ahí. Y el título en el centro. Y al final también 1 pulgada para abajo. Entonces, la segunda página y todas las páginas le tienen que aparecer así, con el apellido y el número de página en el lado, ¿ok? Y entonces si tiene alguna figura o algo en el medio de cada párrafo, ¿ok? Entonces siempre la pulgada a cada lado y abajo y arriba y media pulgada para el apellido y el número de página. Y este sería entonces, este sería entonces la página de las citas, ¿ve? Entonces así también media pulgada tiene que poner el apellido y el número de página también en la página de las citas. Y entonces ahí van a ver algunas instrucciones de cómo citar cada artículo, libro, según sea el caso, y siempre en orden alfabético. Así que espero que esto les haya ayudado. Los espero en la próxima clase.